Hola amigo, bienvenidos al canal Lecturas de Poder. Hoy continuamos leyendo el libro Diario de un alumno de C. Stanley Knott, parte 9. Nuestra vida seguía una rutina que cambiaba con alguna frecuencia. La campana para despertarse sonaba a las 6:30. El desayuno consistía en grandes rebanadas de pan tostado con café. Después venía el trabajo en los jardines, o en el bosque, o en la casa. Había una pausa desde las 12:30 hasta las 2 para el almuerzo. El té era a las 4 y la cena a las 6:30. Las danzas y movimientos seguían hasta las 10 o las 11. Durante el día el señor Gurdjieff daba charlas para todos y hablaba a los alumnos individualmente. A los pocos días de mi llegada, uno de los alumnos me enseñó los alrededores. El castillo fue un regalo de Luis XIV a la señora de Maintenon. Lo había mandado a construir a partir de las ruinas de un viejo monasterio, del que quedaban unos pocos bloques de piedra. En uno de estos apenas pude descifrar Ad Maiorem Gloriam Dei. El castillo había pasado a Maitre Lavore, el abogado de Dreyfus, de cuya albacea Gurdjieff lo compró en 1922 con muebles y cuadros y algunos de Rosa Bonheur. La casa estaba armoniosamente proporcionada por dentro y por fuera. Le daba a uno una sensación de bienestar y satisfacción. Desde Avon corría un arroyo a través de la propiedad de 13 acres de extensión, cercada por un muro alto. Escondidas del castillo por los árboles había una fila de casitas llamada El Paradou, y allí vivían la madre de Gurdjieff y su hermana casada, y su hermano Dimitri y su familia, el doctor y la señora Schoenwald, y el señor y la señora de Salzmann. Más allá del Paradou había un invernadero en ruinas y todavía más allá el Stadthaus. El Stadthaus había sido construido por los alumnos unos 18 meses antes, con materiales de un hangar en desuso. Tenía la forma de un tekke derviche. Las paredes y el suelo eran de tierra. Dentro, sobre la entrada, había una pequeña galería con un asiento y colgada alrededor de la galería había una colección de instrumentos de cuerda y tambores del cercano y lejano oriente. En las paredes había varios diplomas o certificados en caracteres orientales que le habían sido otorgados a Gurdjieff en diferentes ocasiones. El piso del Stadthaus estaba cubierto de alfombras de Persia, Afganistán y otros países orientales, y también había tapices colgados de las paredes. Dentro y a la derecha de la entrada había un estrado con colgaduras, el asiento del propio Gurdjieff. A lo largo de las paredes del Stadthaus había asientos elevados para los espectadores, separados del espacio abierto por una valla de madera pintada. Al fondo había una plataforma elevada de tierra cubierta con linóleo para los movimientos y delante una pequeña fuente. Las ventanas tenían vitrales y estaban pintadas con una agradable armonía de colores. También había distribuidos en las paredes, en una escritura parecida al persa o al turco, aforismos o proverbios. La atmósfera era la de un lugar sagrado, debido en parte al efecto de la combinación de colores sobre los sentidos y los sentimientos, porque Gurdjieff sabía cómo producir efectos precisos mediante colores, así como mediante sonidos y movimientos, y en parte por las vibraciones de los alumnos que practicaban allí los movimientos y las danzas sagradas. Me llevaron a través del jardín, ahora en pleno florecimiento, hacia una piscina. Al lado de la orilla más alta había un mirador. Allí comenzaba la huerta. Más allá estaba el bosque con sus paseos. Un lugar de belleza, dignidad y encanto.
y sobre todo saturado por una atmósfera como la de una iglesia antigua o un monasterio, y sin embargo viviente y vital. Pasamos un grupo de niños que jugaban juntos. Nicolás Hornball, Usyk de Salzman, de 5 años, algunos de los sobrinos y sobrinas de Gurdjieff, y la señora de Salzman con su hijo Michel, de 6 meses, en un cochecito. Terminamos nuestro paseo en la vaquera, el establo. Tenía curiosidad por verla, ya que había conocido a Catherine Mansfield en Londres cuando ella y John Middleton Murray estaban montando Signature con Koteliansky, y Horace le había publicado su primer relato en la New Year. Fue él, según ella, quien le enseñó a escribir. Horace le había sugerido que fuese al Priouré. Ella había pasado unos días y se iba a decidir si debía quedarse. Ella vio al señor Gurdjieff en París con el señor Pindar como intérprete. Gurdjieff le dijo seriamente que si quería vivir más tiempo, tenía que ir a un clima cálido y seco. ¿Y cuánto tiempo más viviría?, preguntó ella. No lo sé, contestó él. Ella pensó un momento y dijo, no, si usted me lo permite, volveré y viviré el resto de mi vida en el Priouré. Cuando Catherine Mansfield volvió al Priouré, Gurdjieff le dijo que tenía que pasar mucho tiempo en la vaquera, ya que las emanaciones y los vaos de los animales le ayudarían. Se construyó una plataforma sobre los pesebres y el señor de Salzman pintó las paredes y las puertas de vivos colores y dibujos. Allí la señora Murray, acostada en un diván, observaba cómo ordeñaban las vacas y miraba un dibujo del enneagrama en el techo. El señor de Salzman también había pintado a alguno de los alumnos, y como se dice que todos representamos un tipo de animal o pájaro, había dibujado sus rostros dándoles cuerpos que le correspondían. Horace tenía el cuerpo de un elefante, otro el de un asno, otro la cabeza de un perro de lanas, otro la de un buitre. Una joven pareja comprometida tenía cabezas de tórtolas, etc. Nunca una vaquera había sido tan alegre, colorida e interesante. Una de las jóvenes que la cuidaba me dijo que Catherine Mansfield había expresado su gratitud a Gurdjieff. Si me hubiera marchado del Priouré y hubiera seguido mi antigua vida, me hubiera muerto muy pronto de aburrimiento, dijo. Aquí, en todo caso, estoy viva por dentro, y la gente alrededor mío está viva. Aquí no soy Catherine Mansfield, la escritora, sino la señora Murray, una mujer enferma, cuidada sin aspaviento y sin sentimentalismo. Otra cosa, aquí por fin veo lo que siempre he deseado ver, personas que son ellas mismas y que no representan un papel detrás de una máscara. Al final, ella estaba en un estado en que en un pequeño choque sería fatal, y el pensamiento de que J.M. Murray iba a venir a verla la inquietó, porque dijo que él nunca entendería lo que el Priouré representaba para ella. Murió poco después de que él llegara. Había dicho que Gurdjieff y su gente habían hecho todo lo posible por ella, y que había llegado a una mejor comprensión de sí misma y de los demás en su corta permanencia en el Priouré que en toda su vida anterior. Sin embargo, la gente todavía habla y escribe del charlatán de Fontainebleau que causó su muerte prematura. Yo estaba entonces en Rusia y le escribí a Murray, que me contestó con una frase: K.M. era perfecta. Por supuesto no era perfecta, pero su chispa de energía solar le daba una comprensión, especialmente sobre las mujeres. Desafortunadamente sus admiradores deseaban que fuese una especie de ángel, y Murray alentó este deseo. Parece ser
que Gurdjieff y algunos alumnos habían venido a París desde Hellerau, donde habían estado por algún tiempo, y con él y algunos de los mejores alumnos de Jacques Dalcroze, los cuales después de ver las danzas de Gurdjieff se dieron cuenta que la euritmia, aunque proporcionaba un fundamento para el estudio del movimiento, era un juego de niños en comparación. Gurdjieff, tan pronto como llegó a París, comenzó a hacer ensayos para una demostración. Él mismo diseñó y cortó los trajes, los alumnos los confeccionaron. La primera demostración en París se dio en el Théâtre des Champs-Élysées. Pero, aunque el teatro estaba repleto, ningún francés se interesó lo suficiente como para llegar a ser alumno. Esperaron otros 20 años, cuando Diaghilev, quien era amigo del señor de Harman, vino al Prieuré. Estaba tan impresionado con las danzas y los movimientos que hizo varias visitas. Cierto número de alumnos de Ouspensky y otros vinieron de Londres para la demostración, y la señora Ouspensky ayudó en los preparativos. La mayor parte del dinero para esta fase de actividades de Gurdjieff vino del grupo inglés de Ouspensky, al que pertenecían el doctor Maurice Nicole y su esposa, así como Clifford Scharf, editor de New Statesman, y su esposa, y al doctor J.A.M. Alcock y el doctor James Young, más tarde la doctora Mary Bell, Algernon Blackwood, J.D. Beresford y D. Mitrinovich vinieron a las reuniones. Unos 20 de ellos eran personas destacadas en sus profesiones y eran lectores o colaboradores de la revista de Orage, La Nuée. Gurdjieff visitó al grupo en Londres y varios alumnos fueron escogidos para ir al Prieuré, pero solamente Orage y 3 o 4 más se quedaron allá por cierto tiempo. Cuando llegué, todos los alumnos ingleses, excepto Orage, 2 o 3 mujeres y 1 o 2 jóvenes se habían marchado para volver a sus empleos para trabajar de nuevo con Ouspensky. La hija de la señora de Ouspensky y su hijo pequeño permanecieron en el Prieuré. Después de haber experimentado con casi todo tipo de trabajo físico y de incomodidades como soldado, marinero, granjero y obrero, consideraba que el Prieuré no tenía nada que aportarme en este aspecto. Pero no me llevó más de 2 o 3 semanas para comenzar a ver que aún tenía mucho que aprender, para darme cuenta de que no sabía cómo trabajar físicamente, como un hombre y no como una máquina. Se me había dicho que picara piedras junto con 4 muchachas. Me pasé 10 días partiendo piedras caliza en trozos pequeños de tamaño de una nuez. Contrastaba con el trabajo de los hombres a la sombra en los senderos del bosque. Bajo el calor del sol, el trabajo se hizo monótono, tedioso y aburrido, y mis sentimientos comenzaron a revelarse. Trabajaba espasmódica y nerviosamente. Un día apareció Gurdjieff con el señor Schonwald. «¿Por qué trabaja tan nerviosamente?», preguntó. «Es un resultado de la guerra», dije. «No», replicó. «Pienso tú siempre así. Observa a Gertrudis, mira cómo ella trabaja. Toda tu atención se va en observar el reloj, esperando escuchar la campana de la cena». Al día siguiente, el doctor Schonwald me dijo: «Tú sabes, el señor Gurdjieff dice que debemos aprender a trabajar como hombres, no como obreros ordinarios, como hombres, no como máquinas. Trata de ahorrar tu energía mientras estás picando piedras. Desperdicias mucha energía lamentando lo que haces. Haz una lista de 30 o 40 palabras en una lengua extranjera y memorízalas mientras estás trabajando. Al mismo tiempo trata de sentir tu cuerpo y de darte cuenta de lo que estás haciendo».
Comencé a darme cuenta de que cuando Gurdjieff le decía algo a uno, esto era registrado no solamente en la mente, sino en los sentimientos, de tal manera que uno no podía evitar reflexionar seriamente sobre ello. Poco después, al esforzarme en hacer este simple ejercicio, comenzó a tener lugar un cambio en mi actitud hacia la monotonía del trabajo. Parte de la energía que había estado desperdiciando con mi lamento fue utilizada productivamente para mí mismo. El trabajo incluso llegó a satisfacerme. Unos días más tarde, Gurdjieff apareció otra vez y me echó un vistazo. Al día siguiente, se me dio otro trabajo: ayudar a los jóvenes a regar el jardín más lejano. El agua tenía que ser traída desde el arroyo, fuera del portón del sur, a una distancia de 100 yardas, de modo que se necesitaba toda la mañana. Un día advertí que el arroyo corría al lado de una tapia alta y que bordeaba el jardín más lejano. Y me pareció que si pudiéramos abrir un boquete para hacer correr el agua a través de la tapia, ahorraríamos una enorme cantidad de trabajo. Mi compañero estuvo de acuerdo, pero señaló que el agujero podría hacer derribar la tapia. Entonces sugerí hacer un sifón por encima de la tapia. Conseguimos una manguera y succionamos el agua y conduciéndola por encima de la tapia de 10 pies de altura para que cayera dentro de la zanja. Se solucionó nuestro problema. Algunos de los alumnos vinieron a verlo. Uno dijo: imagínate, todas esas grandes mentes como Raj, Nicol, Jung, Pindar pasaron semanas cargando agua y ninguno de ellos pensó en esta idea tan simple. 2 días más tarde, después, Gurdjieff regresó de un viaje. Emocionados, le contamos lo que habíamos ideado para el agua y le pedimos que viniese a verlo. Mientras estábamos a su lado, orgullosos de nuestra obra, él vio todo y dijo: muy bien, muy ingenioso. Ahora tengo otra idea: quitar la manguera y llenar la zanja. Buscaremos un manantial. Entonces continuamos transportando el agua desde afuera. Esa misma semana me encontré con el doctor Schoenberg, quien dijo: te mostraré algo. Y me llevó con él. Me señaló una de las inscripciones y me dijo: ¿sabes lo que dice? Negué con la cabeza. Dice: recuerda que aquí el trabajo es un medio, no un fin. El manantial no fue encontrado sino 5 años después, y me tocó a mí encontrarlo. Su descubrimiento se convirtió en el medio de una nueva comprensión del trabajo y de mí mismo en relación con el trabajo. Pero ya hablaré de eso a su debido tiempo. Finaliza aquí la parte 9. Gracias por escuchar.